nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria, Señor, la alabanza y la exaltación. Gracias por permitirnos estar reunidos una vez más para glorificar tu nombre, para exaltarte, para aprender acerca de ti, conocer esos misterios, Señor, los cuales tú has permitido por tu gracia, por tu amor y misericordia, que podamos entenderlos, aceptarlos y llegar a ellos a través de la fe que es en Cristo nuestro Señor. Gracias por haber enviado a tu Santo Hijo a morir por nosotros, a pagar por cada una de nuestras iniquidades. Y aún así no los dejaste solos, sino que enviaste a tu Santo Espíritu a convencernos de pecado, de justicia, de juicio, a llevarnos a Cristo para glorificar tu santo nombre. Padre, en esta mañana, Señor, quiero entregarte esta enseñanza para que seas tú a través de ella, si es tu voluntad, Señor, transformando corazones y edificando a tu pueblo, Señor. No mires la bajeza de mi debilidad, Señor, sino que seas tú siendo glorificado en esta mañana. En Cristo hemos orado. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, como hemos venido, como comencé la última vez, comenzamos otra serie de predicaciones acerca de Cristología o acerca de la enseñanza de Cristo. Como les había comentado, digamos que dividí esta serie de predicaciones que nos va a llevar durante este resto de año en 4 temas generales. Vamos a tocar la persona de Cristo, vamos a hablar acerca de la obra de Cristo, vamos a hablar acerca de los oficios de Cristo y por último, si alcanza el tiempo, de aquí a diciembre o enero por allá, hablaremos de los estados de Cristo. La última vez comenzamos con el tema general, una pequeña introducción acerca de la persona de Cristo, donde hablamos acerca de quién es Jesús. Creo que fue un tema muy importante, muy interesante, porque, mis hermanos, no solo porque es un tema importante, sino que es un tema de vida o muerte. Es así de sencillo. Esto no es un tema, si te parece, no es algo intelectual, no es algo de relleno. Esto es un tema que va a determinar tu vida o tu muerte espiritual. Porque dependiendo del conocimiento que tú tengas de Cristo, esa va a ser tu adoración. Dependiendo de lo que tú conozcas acerca de Cristo, va a ser la forma en cómo llegas a Él. Cuando miramos la Escritura por todo el Nuevo Testamento, nos encontramos con que es clara la Escritura cuando muestra a Cristo en su deidad como Dios, pero también la muestra como habla acerca de su humanidad. Y la vemos durante toda la Escritura, cuando hacemos un estudio fiel y correcto de la palabra. Vemos estas dos naturalezas en Cristo reveladas, mostradas en la Escritura. Y quiero leerles lo que dice nuestra Confesión de Fe en el capítulo 8, párrafo 2, solamente la última porción, porque ese párrafo 2 es bastante extenso y no va a dar para, digamos, darlo en esta mañana. Entonces quiero tomar una porción pequeña de ese párrafo 2. Escuche lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 8. Dice: dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿No lo entendió? Tampoco yo. Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio de la persona de Cristo. Mis hermanos, aunque no creamos, este misterio ha traído durante siglos divisiones, herejías, controversias, concilios, confesiones y hasta guerras santas o religiosas por la identidad de Cristo. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, para los cristianos, esto nos debe traer paz, tranquilidad, gozo, esperanza, fe y mucha paciencia y misericordia por aquellos que niegan estas 3 estas verdades absolutas que muestra la Escritura.
Esta mañana he titulado esta enseñanza como el misterio de la encarnación de Dios. El misterio de la encarnación de Dios. Yo le invito para que me acompañe a nuestro texto base en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Amén. Lo tiene ahí. Dice la escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Preste atención al versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. He dividido este pasaje o este tema en 3 puntos, en 2 puntos principales, y el último es una aplicación, pero los puntos fuertes son los 2 primeros. Los he titulado, el primer punto: ¿por qué es un misterio? ¿Por qué es un misterio? Y el segundo punto que vamos a abordar en este pasaje es: ¿por qué era necesaria la encarnación de Dios? ¿Por qué era necesaria la encarnación de Dios? Y si me da el tiempo, si nos permite, daremos unas cortas aplicaciones. Mis hermanos, oro al Señor para que esta enseñanza de esta mañana a usted le traiga gozo, alegría en su corazón, y que se pueda sentir privilegiado por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios le ha entregado, porque vamos a entrar en terreno profundo de una forma práctica y en terreno santo, porque esto es algo, como dice Pablo a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio. Grande es el misterio. Como lo mencionaba ahorita, el hecho de que muchos digan conocen a Dios o conocen a Cristo, esto no es sinónimo de que le adoren o que sean cristianos. Y eso es un error muy común. Hoy puedes preguntarle a cualquier persona del mundo que si conoce a Cristo y te van a decir, sí. Hoy en día es innegable la persona de Cristo en este mundo. Tan innegable es que lo hemos hablado muchas veces, que partió la historia, conocer un antes y un después de Cristo. Pero, mis hermanos, el cristianismo no es acerca de las enseñanzas de Cristo. El cristianismo es Cristo. Y esa es la diferencia. El cristianismo no es solamente algo u otra, no, el cristianismo es Cristo. Y este conocimiento de la persona de Cristo es el que nos permitirá adorarle de forma correcta y por ende poder entender o saber si tenemos una salvación o no. Y lo mencionamos la última vez. Cuando aquella persona conoce verdaderamente a Cristo, le adora como es. ¿Se acuerdan cuando le preguntó el Señor, que lo vimos en la última enseñanza, a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos decían: tú eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Ellos no tenían ni idea de quién era Jesús, no sabían quién estaba delante de ellos. Luego le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro sale, el impulsivo de Pedro, y a veces me comparo con él porque también soy un poco impulsivo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo tremendo no es lo que Pedro dijo, lo tremendo es lo que Dios le responde después. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo por eso quise dejar ese fundamento en la última enseñanza
Cristo viene solamente del Padre. El poder saber quién es Él viene solamente del Padre. Mis hermanos, Cristo no vino a mostrarnos una luz, Él es la luz. Cristo no vino a mostrarnos una puerta, Él es la puerta. Cristo no vino a mostrarnos el camino al cielo, no, Él es el camino. Él no vino a mostrarnos otra verdad o una de las verdades, no, Él es la verdad. Cristo no vino a mostrarnos una salvación, Él es la salvación. Y esos son términos muy diferentes. Y eso es lo que el mundo cree. El mundo piensa que Jesús vino a mostrarnos una luz, una puerta, un camino, vino a decirnos una verdad, a darnos una de las salvaciones. No. Él es todo eso y más. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y dependiendo de lo que tú conozcas acerca de Cristo, va a ser tu vida. Dependiendo de lo que tú conozcas acerca de Cristo, esa va a ser tu vida. ¿Vas a reflejar a Cristo o reflejarás al mundo? Una de las dos. Pero no puedes reflejar las dos. Hay gente que tiene un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. No, o estás con los dos allá o estás con los dos acá. Pero no hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios. Y quiero poner este texto de Timoteo, obviamente lo quiero poner en su contexto, para que sepamos por qué Pablo llega a esta conclusión en el capítulo 3. Vamos a entender qué habla en el capítulo 1 y capítulo 2, para poder ver el por qué Pablo menciona a Timoteo esta parte tan importante. Recordemos que Pablo escribe a su hijo Timoteo, aquel que él educó, preparó para que fuera pastor de la iglesia de Éfeso. Recordemos que estaban en un tiempo de persecución, grande persecución, en el emperador romano Nerón, uno de los más malos de esa época. Y Pablo, dentro de la iglesia, le han introducido varias cosas. Entonces Pablo le manda una carta a Timoteo, le escribe a Timoteo con varios propósitos específicos. Entre esos propósitos, en el capítulo 1 lo vemos, como Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 3, de que cuando... Yo creo que acompañé lo que dice el versículo 3, como te rogué que te quedases, capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Pablo primero le da una instrucción a Timoteo de defender la palabra de Dios, de mandar a callar a aquellos que estaban hablando cosas que estaban en contra del Evangelio. Luego, después de esto, Pablo le da otras instrucciones en el capítulo 2 acerca de cómo deberían de orar la iglesia por los gobernantes de esa época. Recordemos que el gobernante de esa época era Nerón, y Pablo le dice: yo te ruego que ores por los gobernantes para que ustedes puedan vivir quieta y reposadamente, es decir, para que no sufran persecución. Luego, a partir del versículo 9 del capítulo 2, Pablo comienza a dar instrucciones claras de los roles del hombre, de la mujer en la iglesia, y luego da las condiciones para aquellos que anhelan el pastorado o anhelan servir en la iglesia, da los requisitos. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: estas son las instrucciones de cómo debes conducirte en la iglesia local. En conclusión, eso es lo que Pablo le termina concluyendo. Pablo le da unas instrucciones durante los primeros 3 capítulos de cómo debía orar, qué debía hacer con los falsos que estaban introduciendo herejías, y cómo debían ser los requisitos para aquellos que anhelaban obispado o anhelaban diaconado, que digamos, ese es uno de los realmente los roles que están en la congregación. Por eso en el versículo 14 del capítulo 3, Pablo le concluye. Mire cómo le concluye: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, ¿qué? Sepas. Ahí está. Le está dando la instrucción. Yo te estoy escribiendo para que tú sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o sostén de la verdad. Pablo le da instrucciones claras a Timoteo de cómo debía de conducirse en la iglesia local. Pero yo quiero que usted note algo muy puntual. Pablo le dice cómo debe conducirte, pero le dice qué es la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén o baluarte de la verdad.
Es decir, la iglesia es aquella que mantiene firme y proclama fielmente la palabra. La iglesia le ha encargado a Dios para que ese evangelio esté firme, o para que esa verdad esté firme. Pero hay que hacernos una pregunta de esto. Dice, columna y baluarte de la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál verdad? Esa es la pregunta que hay que resolver. ¿Cuál verdad? Y aquí es donde quiero empezar con mi primer punto. ¿Cuál es la verdad a la que la iglesia debe estar como columna y sostén de esa verdad? Y es lo que Pablo comienza a explicar en el versículo 16. Pero mire lo que dice, e indiscutiblemente. Es decir, esto no tiene discusión. Esto no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Cuando usted mira este texto, usted lo único que piensa es, lo que Pablo está hablando acerca es del Evangelio de Dios. Del Evangelio de Dios, el cual, según el apóstol Pablo, es un misterio. Ahora viene la pregunta, ¿qué es un misterio? Porque nosotros conocemos la palabra misterio como si fuera algo esotérico o algo, no sé, como oscuro, como oculto. No. En el contexto judío, la palabra misterio lo que significaba era una verdad de Dios no revelada. Eso es lo que significaba la palabra misterio, una verdad de Dios no revelada. Pero Pablo dice grande, o sea, ahí es algo que está por encima, que ese misterio de la piedad o del evangelio estaba no revelado. Y yo quiero que usted me acompañe para que miremos una breve explicación en la misma Biblia de la palabra misterio. Vamos a Mateo 13. Mateo 13. Mateo capítulo 13. ¿Se recuerdan las parábolas de Cristo? Las parábolas de Cristo. Mire lo que dice el versículo 1 al 2. Y vamos a ir mirando varios versículos para que usted entienda a qué se refiere Pablo con grande es el misterio. Y esta va a ser como la introducción al tema, a desarrollar este tema. Dice, aquel día, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Y se juntó cuánta gente? Mucha. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y habló muchas cosas por, ¿cómo? Parábolas. Y comienza a desarrollar la primera parábola, que es la del sembrador. Pero mire el versículo 9, ahí mismo en Mateo 13. Cuando él termina la parábola les dice algo a los que estaban ahí, les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahí está la parábola y luego les concluye, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero mire cómo empieza el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas o por parábolas? Él respondiendo les dijo, escuche bien, porque a vosotros os es dado saber qué, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes? A la multitud que lo leímos en los versículos 1 al 3. Es decir, si usted quiere conocer los misterios del Evangelio, eso solamente viene de parte de Dios. Esto solamente viene de parte de Dios. Eso es una palabra muy tremenda que el Señor le da a los discípulos. Cuando le preguntan por qué le hablas en parábolas, porque a ustedes les he estado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Siga leyendo, versículo 2. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este
acusado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, les hablaba en parábolas por juicio, para que no entendieran. Eso es lo que quiere decir. Pero a los discípulos se les dio a revelar ese misterio. Y por eso usted comienza a mirar de ahí para abajo que el Señor les explica las parábolas solamente a quién. A los discípulos. A los discípulos. Mis hermanos, la verdad del Evangelio de Cristo, la persona de Cristo, cuando Pablo dice grande ese misterio, solamente es dado a conocer a aquellos a los cuales Dios ha escogido, a aquellos a los cuales el Padre ha traído a Cristo. Y eso es importante porque mucha gente comienza a predicar acerca de la divinidad de Cristo y acerca de la humanidad de Cristo, y está bien, es correcto hacerlo, pero debemos entender primero que esta doctrina es un misterio, es un misterio que solamente a pocos el Señor le ha permitido revelar. Hermano, usted se tiene que sentir muy privilegiado, al igual que yo, porque estas verdades ocultas para muchos les ha traído condenación, y a nosotros nos ha traído salvación en Cristo nuestro Señor. Sí, yo sé que la cabeza de ustedes está volando, la mía también voló durante un buen tiempo estudiando estos temas, porque esto humilla el corazón del hombre. El hombre siempre quiere hacer más, y quiere, yo quiero hacer, yo soy, yo doy, yo hago, usted y yo no hacemos nada por el Evangelio, no somos nada delante del Señor, solamente somos algo por su gracia y por su misericordia. Solamente. Porque Él ha querido darte hoy salud, porque Él ha querido hoy darte la posibilidad de que puedas ir a tu casa y desayunar, porque Él ha querido hoy que puedas caminar, que estés sentado acá, porque Él ha querido. No porque seas el mejor, el más lindo, el más bonito, la más bonita, porque vuelvas rico. No, no, no. Él ha querido. Porque no somos nadie delante de Él. Porque si usted se pone a pensar lo que decía aquí en Mateo 13, porque a esa multitud no les permitió ver y solamente a los discípulos sí, porque quiso. ¿Eran mejores los discípulos que los que estaban ahí? No, es más, probablemente los que estaban escuchando habían líderes judíos ahí prominentes de esa época, y los discípulos eran pescadores, no eran nadie, era lo más bajo probablemente de la sociedad, y el Señor se lo dio a ellos. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Y me gusta como dice ahí Juan 6:44, ninguno. ¿Qué quiere decir ninguno? Ninguno. Ya, en el original, búsquelo como quiera, esa palabra quiere decir ninguno. Ninguno puede venir a mí, hablando Cristo, si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45 de Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y la pregunta es: ¿cuáles todos? Los que el Padre trae, según el contexto del versículo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió a Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, es decir, Cristo, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es solamente obra de Dios. Y eso es lo que yo quiero hoy en esta mañana, que su corazón y su orgullo estén caídos delante del Señor. Que hoy el Señor permita que nuestro orgullo, nuestra vanagloria esté en el piso. No te amedites y no te pongas nada de lo que Dios te ha dado. Porque si Dios te lo ha dado, ¿de qué te glorías? Como dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era un misterio. La persona de Cristo, la obra de Cristo, los milagros de Cristo. Es más, dice la Escritura en el Antiguo Testamento que por parábolas les iba a hablar.
Todo eso era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento. Era un misterio la forma en cómo Jesús iba a nacer. Todo eso era un misterio. Yo le invito para que me acompañe a Isaías capítulo 7. Acompáñenme a Isaías capítulo 7. Quiero que miremos algo. Recuerde, Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Isaías 7, versículo 14. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Mire lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? He aquí que la Virgen concebirá. Es decir, una virgen iba a quedar embarazada. Y la pregunta, en ese tiempo, yo me imagino los profetas en ese tiempo pensando cómo una virgen iba a quedar embarazada. Porque si queda en embarazo, ya dejaba de ser virgen, ¿o no? Es lo lógico. Cuando usted pregunta hacia el texto, es lo lógico. ¿Cómo una virgen iba a quedar en embarazo? No, porque ya dejaba de ser virgen. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento, pensando en eso, les explotaba la cabeza. ¿Cómo era posible esto? Esto era un misterio. Esto era un misterio. Y eso se cumple. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículo 23, lee ese cumplimiento de esta profecía. Pase 2 capítulos ahí en Isaías 9. Les estoy mostrando por qué era un misterio. Porque Pablo dice que grande es este misterio. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Otra profecía mesiánica, 700 años antes de que viniera Cristo. Mire lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hablando de un nacimiento normal, humano. Pero mire lo que sigue diciendo. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Bueno, mi pregunta es, si en el capítulo 7 dice que se llamará Emmanuel y aquí dice que admirable, consejero, bueno, ¿cuál era el nombre? Un misterio. Y aparte dice que era un niño, es decir, que iba a nacer por su nacimiento normal, pero dice que iba a ser Dios fuerte. Y aparte dice Padre eterno, es decir, le da atributos que solo le competen a Dios, a un humano. Por eso el título de mi enseñanza, el misterio de la encarnación de Dios. Esto era un misterio, mis hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento, yo creo que les ardía la cabeza cuando pensaban en todo esto. ¿Cómo es posible que un niño, primero iba a nacer una virgen como la virgen, y aparte de eso tiene atributos de Dios, y aparte de eso, eterno y hombre? Eso es como el viento. ¿Cuántos aquí creen en el viento? ¿Ninguno? Amén. Todos creemos en el viento. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos? Porque lo sentimos. Pero usted cree en el viento porque lo siente, ¿cierto? Esa es la fe. La fe es aquello que podamos nosotros, digamos, sentir, aunque muchas cosas no las entendamos ni las veamos. Por eso cuando el Señor le dice a Tomás, creíste porque viste, bienaventurados los que no ven y creyeron. Va a ser eterno, cómo iba a ser Dios fuerte. Ese era el misterio escondido en el Antiguo Testamento. Cuando usted entra a Lucas capítulo 1, acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 31. Y mire que eso lo entendió muy bien María. Lucas capítulo 1, versículo 31 en adelante dice: y ahora el ángel Gabriel delante de María diciéndole: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Escuche, este será grande y será llamado Hijo
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Hasta cuándo? Y su reino no tendrá fin. Es decir, vas a tener un hijo natural, nacido de tu vientre, hombre, normal, pero será eterno. Y será llamado Hijo del Altísimo. Claro, esto tuvo que haber sido loco para María. Y fue loco, porque lo preguntó. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no. Es decir, soy virgen. Eso fue lo que dijo María. Soy virgen. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Es decir, que lo que estaba haciendo Dios era simplemente poniendo a Cristo en el óvulo de María, no más. Eso fue lo que hizo Dios. Por eso era llamado Hijo de Dios. Por eso es llamado Hijo de Dios. Porque no viene del linaje de los hombres pecadores. No viene del linaje de Adán. No viene con el pecado original Cristo. Viene del linaje de Dios. Y ese era el gran misterio. Ese era el gran misterio que los antiguos no pudieron entender. Mi hermano, hay personas que niegan estas verdades cuando las miran a través de la Escritura. ¿Y saben por qué las niegan? No porque las hayan leído o no las hayan leído, porque no las entienden. Y el hecho de que tú no entiendas cómo es el viento no quiere decir que no creas en él. El hecho de que tú no sepas de dónde viene el viento y hacia dónde va no quiere decir que tú no creas en él. Cristo se lo dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y a donde va, y así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, tú ni te das cuenta, pero ahí está el viento. Y el hecho que no lo entendamos no quiere decir que lo neguemos. Existen verdades que la Escritura misma menciona, que la vemos a través de la historia, a través de nuestras vidas, pero por eso no se puede negar estas verdades. Y esto es lo que trae pelea, discusiones y hasta guerras religiosas en muchas religiones. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios. El Islam no cree que Jesucristo es Dios. Los budistas no creen que Jesucristo es Dios. Y esto ha traído divisiones. Los católicos romanos creen que Cristo es Dios, pero no le adoran como Dios. Porque el mismo Tito dice: con su boca pronuncian creer en Dios, pero con sus hechos lo engañan o lo niegan. Y eso lo dice Tito capítulo 1. Tú puedes decir que conoces a Cristo, puedes decir que conoces a Dios, pero tus hechos reflejan si lo conoces o no lo conoces. Es sencillo. No digas que crees en Dios cuando vives una vida impía. No digas que crees en Dios cuando tu vida está completamente en el mundo y no en Cristo. Es imposible. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Cristo no tiene nada que ver con Belial, 1 Corintios capítulo 6. Y esa es la incoherencia hoy en día de muchos cristianos. Profesan decir que son cristianos y que conocen a Dios cuando su vida es completamente impía. Estás ofendiendo la sangre de Cristo. Mejor no lo digas. Mejor examina tu vida. ¿No escuchan? Yo sé que es dura esta verdad, pero es la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio. Esto antes de que los confronte a ustedes, me confrontaba a mí. Orándole al Señor, yo le decía: entender esto va más allá de cualquier razonamiento humano. Y esto solamente llega por pura gracia. Que viste en nosotros, Señor. Que viste en nosotros.
En el Antiguo Testamento estaba reflejado la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Iba a ser humano, hombre, completamente, común y corriente, como tú y como yo. Que le iba a dar hambre, que le iba a dar sed, que iba a estar cansado, que iba a llorar por otros. Completamente humano, con alma o espíritu, normal, completamente humano, pero divino también. Y este es el gran misterio, porque lo que Él hizo nadie lo podría hacer. Dios manifestado en carne, y esto es incomprensible para el razonamiento del judío. Me gusta mucho una alabanza que canta la Ivy, que dice, se llama ¿Quién pudo soñar? O ¿Quién pudo imaginar? Y dice que ¿quién pudo soñar siquiera cargar a Dios como un bebé? Eso no se lo imaginó nadie. Que María estuviera cargando a Dios mismo en sus manos. Ella no tenía ni idea de lo que estaba probablemente haciendo. Ella sabía que estaba cargando al Salvador de Israel, pero Dios mismo. ¿Quién pudo soñar? ¿Quién pudo imaginar eso? Por eso cuando dice 1 Corintios capítulo 1 del versículo 13 en adelante, del versículo 9 en adelante, dice que el Señor destruyó la sabiduría del humano, la destruyó por completo, la destruyó por completo. Y el hombre quiere parecerse sabio delante de Dios, y lo que se hace es necio delante de Dios, necio delante de Dios. Volvamos a 1 Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya vimos por qué era un misterio, porque es algo que es simplemente revelado por Dios, dado por Dios, no por nuestra voluntad o por lo que queramos. Que decía el Señor en las parábolas, porque a vosotros os es dado los misterios del reino, mas a ellos no. Ahora Pablo comienza a revelar ese misterio, y lo primero que dice es: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. En el original griego realmente lo que dice, y en otras traducciones dice: aquel fue manifestado en carne. Obviamente en el contexto sabemos que está hablando de quién, de Cristo. Pues cuando tú lees Juan capítulo 1 y ves que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice: y el verbo se hizo carne. Está hablando obviamente de Dios o de Cristo, que fue manifestado en carne. Ahora vamos al segundo punto, y aquí yo quiero que usted preste mucha atención. ¿Por qué era necesaria la encarnación de Dios? ¿Por qué era necesaria la encarnación de Dios? Y quiero dar 4 puntos explicando este tema, de por qué era necesario que Dios mismo se encarnara o fuera hecho hombre, o se hiciera hombre. La necesidad. Y la primera razón es: tenía que ser un humano completamente, de carne, hueso, alma o espíritu. Aquel que nos venía a representar delante de Dios tenía que ser completamente humano. Es decir, delante de Dios no nos podía representar un animal. Delante de Dios no nos podía representar un animal. Tenía que ser un humano. Tenía que ser un humano, completamente igual a todos nosotros, pero sin pecado. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 2, pero yo le invito para que leas conmigo este texto en la Nueva Traducción Viviente. Los que ojalá la puedan ver aquí atrás, Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí vamos a ahondar un poquito más en muchos textos para dar el por qué era necesario que Dios fuese manifestado en carne, o Dios encarnado. Escuchen, Hebreos 2, 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente.
también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a quienes, a los ángeles, es decir, Él no vino para socorrer a ángeles, sino que vino para ayudarnos o para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, escuche, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a quienes, a nosotros. ¿Era qué? Necesario. Sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de quién, de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Si usted recuerda, habían 3 oficios en el Antiguo Testamento que representaban o que estaban en medio entre Dios y el pueblo. ¿Cuáles eran esos 3 oficios? Sacerdote, rey y profeta. Cuando usted lo mira en el Antiguo Testamento, estos oficios eran los que estaban en la mitad, Dios y el pueblo. Por eso cuando dice acá, era necesario que fuera igual a nosotros, porque era necesario que fuera hombre, para que fuese nuestro sumo sacerdote. Un animal no podía ser sumo sacerdote, y mucho menos un ángel. Tenía que ser humano. Tenía que ser humano. Recordemos que el primer representante que tuvo la tierra, ¿quién fue? Adán. Adán fue el primer representante delante de Dios. Y cuando miramos de ahí para adelante se levantaron varias figuras como representantes delante de Dios. Estuvo Abraham, estuvo Moisés, estuvo Josué, luego los profetas, luego los reyes. Cuando se empieza a mirar eran representantes delante del Señor. Siempre había alguien que nos estuviera representando delante de Dios. Pero este humano o este hombre no podía venir del linaje de Adán. No podía. Porque la sangre de Adán estaba contaminada. La sangre de Adán estaba contaminada. Tenía que ser un humano perfecto y sin pecado. Por eso Dios interrumpe el linaje de Abraham cuando pone la semilla en el vientre de María. Eso es lo que hace Dios. Interrumpe el linaje de Adán que viene pasando y pasando por generaciones el pecado sobre todos nosotros, pero lo interrumpe con Cristo y pone su linaje. Por eso es que cuando dice la Escritura ayer, poder del Altísimo te cubrirá, era el Señor cubriendo ese linaje que había puesto en el óvulo de María. Ese linaje tenía que ser santo, tenía que ser linaje de Dios, pero tenía que ser humano. Ese es el gran misterio. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Miren por qué no podía ser del linaje de Adán. Escuchen lo que dice Romanos 5. Y yo quiero que le preste atención a este texto, que a veces lo pasamos como por alto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Amén. En la Reina Valera. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a quiénes? Por cuanto todos, es decir, nosotros morimos es porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Si el pecado no estuviera en nosotros, seríamos eternos y no moriríamos. Pero note lo que dice el texto. El pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. Pregunta, ¿quién fue el primero que pecó? ¿Adán o Eva? Eva. ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Adán o Eva? Eva. Entonces, ¿por qué dice que entró en el mundo por un hombre? Por el linaje. Recuerda que pasó por el pecado el linaje. ¿Quién es el que pone la semilla? ¿Quién es la receptora? La mujer es la que recibe el linaje, pero el que pasa es el hombre. Y por eso pasaron por todos los hombres el pecado.
El pecado pasó, sangre tras sangre. El Hijo, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, lo que es de la carne es. Hijo de dos pecadores nace pecador. Un pecadorcito chiquito, un impito chiquito, pecadorcito chiquito. Por eso el pecado pasó por todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Por eso el linaje de Adán tenía que ser interrumpido, para que pudiera llegar el santo ser, como le decía el arcángel a María. Ahí pasa un capítulo en Romanos 6:23. ¿Qué es lo que hacía ese pecado? Ese pecado para nosotros era ¿qué? 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Pero mire, cuando Dios introduce su linaje, más el regalo o la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestro representante tenía que ser humano, perfecto, sin mancha y sin pecado. Por eso vino el linaje de Dios y no el linaje de Adán. Porque si hubiera venido el linaje de Adán, hubiera pasado el pecado, como dice la Escritura, porque Adán pecó y entró el pecado a todo el mundo. No, tenía que venir el linaje de Dios completamente, pero humano, sin pecado. Y estoy intentando ser lo más claro posible. Esto es muy importante, porque usted debe entender porque era necesario que Dios se manifestara. No había ningún humano en toda la historia, en todo el mundo, que no tuviera pecado. Todos pecaron. Es más, Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 11. Ni uno. Escuche bien. Ni uno. Razón número 2, por la cual Dios fue manifestado en carne, o por la necesidad de la encarnación. Tenía que ser este representante delante de Dios, hombre, en completa justicia y santidad. En completa justicia y santidad. No solamente que fuera hombre, sino que fuera en completa justicia y santidad. Y yo quiero que me acompañen mismo en Hebreos 7, 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Si usted recuerda, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, para poder presentarse delante de Dios, tenían que pagar primero por sus pecados y luego por los pecados de quién? Del pueblo, para poder presentarse delante de Dios. Él no podía entrar a la presencia de Dios sin haber sacrificado primero su cordero por sus pecados. Pero miren lo que dice Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando de Cristo. Es decir, tenía que ser hombre, sumo sacerdote, pero en justicia y en completa santidad. Y mire lo que dice el versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Cristo no tenía que estar pagando por sus pecados y luego por los del pueblo, no, porque fue santo y sin mancha. Y como ningún ser humano es sin pecado, por eso tenía que venir Dios mismo. Por eso tenía que venir Él mismo, porque Él es el único sin pecado y sin mancha. Él es el único, pero tenía que venir como hombre. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan ese panorama? Yo recuerdo cuando el Señor, cuando estaban en la tormenta, y el Señor estaba ¿qué? Durmiendo en la parte de atrás, y dice la Escritura que se hundía ese barco, y los apóstoles desesperados: Señor, vamos a morir, despierte. Él estaba durmiendo,
tranquilo, agotado, obviamente. No es como muchas enseñanzas que no, que estaba tranquilo de la tormenta, no, él estaba agotado. Cuando usted mira el contexto era porque venía predicando a la multitud. Estaba agotadísimo de todo lo que había enseñado, y el Señor se despierta y le dice al viento, calla, y enmudece. Y lo tremendo es lo que le dicen los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Yo no tenía ni idea que tenían a Dios delante de ellos. No tenían ni la más remota idea. Mis hermanos, cuando usted y yo predicamos, y lo digo con temor y temor, estamos de parte de Dios y delante de Dios. Esto es palabra del Señor. Por eso les decía que esto es un tema de vida y muerte. Esto no es un tema, otro conocimiento más. Esto no es algo que cojamos a la ligera. Nos convenía un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Pero el único que podía cumplir con eso era Dios mismo, nadie más. Este representante tenía la misma santidad y justicia de Dios. Este representante tenía la misma santidad y justicia de Dios. Y voy rápidamente, tercer punto, porque era necesaria la encarnación. Nuestro representante tenía que ser sacerdote, rey y profeta, pero inmutable y eterno. Inmutable y eterno. Y por el tiempo, voy a leer solamente un pasaje. Vamos a leer el de sacerdote. Les voy a acabar leyendo el de rey y el del profeta, pero yo quiero invitar a que me acompañe ahí en el mismo Hebreos, capítulo 7. De vuelvo a hacer hasta el versículo 15, pero quiero que lo lean conmigo en la nueva traducción viviente. Espero que esté acá atrás. Hebreos 7:15, en la nueva traducción viviente, que es un poquito más clara. Terminamos con esto. Dice Hebreos 7:15. Este cambio, hablando del sacerdocio de Melquisedec, escuche, este cambio o ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec, hablando de Jesús. Versículo 16. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Recuerden que los sacerdotes venían del linaje de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, es decir, tenía que ser eterno. Versículo 17. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote ¿hasta cuándo? Para siempre. Ahí está la eternidad, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, es decir, porque morían los sacerdotes. Versículo 19. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre. Pregunta: ¿quién es el único que tiene eternidad? Dios. Era el único que podía tener eternidad, pero ese sacerdote tenía que ser eterno. Tenía que ser un sacerdocio eterno y inmutable. Versículo 23. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía que continuar con sus funciones, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Ahí está. El sumo sacerdote que nos tenía que representar delante de Dios tenía que ser un sacerdocio eterno. Ustedes saben por qué Jesús ascendió al trono y se quedó allá. Porque los sumos sacerdotes entraban a la presencia de Dios y salían, porque no podían estar allá porque no eran eternos. Cristo entró y se quedó sentado a la derecha del Padre, allá está.
Por eso tenía que estar acá, porque Él era eterno. Y no me da por el tiempo de continuar con el rey y el profeta, pero tengan claro esto, tenía que ser eterno. Y ese atributo le pertenece solamente a Dios. Ningún ser humano, todo ser humano tuvo principio, y los que estamos en Cristo no vamos a tener final. Y aún los que no van a estar en Cristo, porque van a estar en el infierno todavía por la eternidad. Pero tuvimos un principio. Cristo no tuvo ni principio ni va a tener ni nada. Es el alfa, la omega, el principio y el fin. Yo le invito para que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Qué privilegio tan grande de poder escarbar estos misterios, Señor, que tiene tu palabra. Estos misterios tan grandes, donde solamente por tu gracia, amor y misericordia nos lo revelas. Como dice tu palabra, el misterio del reino. Indiscutiblemente grande es este misterio, Señor. Tú te manifestaste en carne por amor a nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para mostrarnos vida eterna, para darnos esa vida eterna en Cristo nuestro Señor. Gracias, gracias, Padre. Yo oro para que en tu misericordia, Señor, tu palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos que sean edificados a través de ella, y a aquellos que no han sido todavía transformados por el poder de tu palabra, rogamos en tu misericordia para que en arrepentimiento y fe puedan llegar a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, y permítenos para que este comienzo de semana continúe siendo de gran bendición como ha venido. Gracias, Padre, por tu bondad y paciencia para con cada uno de nosotros. En Cristo hemos orado. Amén.